Muchísimas gracias al diputado Nicolás Ernesto Maduro Guerra y muchísimas gracias en general a todas y a todos quienes se encuentran aquí con nosotros el día de hoy. Son más de 30 sectores de la vida del país, de la economía, de la intelectualidad, de la academia, de nuestros campesinos, de nuestros pescadores y pescadoras, de nuestros obreros, de nuestros sectores religiosos, que desde hace aproximadamente 3 meses hemos venido confluyendo en la búsqueda de la consolidación de las propuestas de paz que defiendan al mismo tiempo la soberanía y la independencia de Venezuela. Porque solamente esgrimir la palabra paz, que es tan poderosa, pero sin adjetivarla de alguna manera, corremos el riesgo de experimentar acciones pacíficas que en todo caso nos sustraen de nuestro verdadero ser, que es ser libre, ser independiente, ser soberano. No queremos la paz de los esclavos, no queremos la paz de los sumisos, no queremos la paz de los arrodillados, queremos la paz que nos legó el más grande hombre que haya conocido la historia de este continente, Simón Bolívar. La paz en libertad, la paz con independencia y la paz con soberanía. Y viendo las intervenciones, las brillantes intervenciones, las miradas distintas, que parecen un prisma, parecen miradas prismáticas, porque son distintas caras que buscan la misma luz, de Claudio desde el punto de vista de su postura política y de su dilatadísima experiencia como ser humano y como venezolano, del presidente de Fede Cámaras, de Felipe. Me dio mucha gracia cuando Pedro Infante lo presentó como el compañero presidente de Fede Cámaras. Y pensé que esa fraseología era absolutamente impensable hace 10 años. Esa mirada histórica también de Pedro Calzadilla, de cómo alguien alguna vez hablaba de los ritmos circulares de la historia y pareciera que la condición humana no tiene un trayecto en línea recta a lo largo de su historia, sino que pareciera más bien que fueran movimientos espirales que nos llevan a considerar repeticiones de experiencias que de algún modo recurrimos justamente a ella para buscar resolver las situaciones más complejas. Y bueno, y Reinaldo haciendo una muy clara exposición de lo que significa ser un país petrolero y de lo que significa poseer la más grande reserva de petróleo de la historia, porque lo demás son argumentos absolutamente fútiles, o sea, que le debemos una plata a una gente, que las reservas petroleras de Venezuela les pertenecen a unas personas que son del extranjero. Eso no tiene ningún tipo de valor desde el punto de vista de razonamiento, no lo tiene. Lamentablemente, las redes sociales han generado muchos eventos de avance de la cultura y de la historia de la humanidad, pero también han generado retrocesos. El otro día escuché a un científico muy importante, un físico, un cosmólogo, decir que uno de los problemas que tienen las redes sociales es que pone a la gente inteligente al mismo nivel de los brutos a discutir las mismas cosas. Que él ha tenido que estar, él siendo un cosmólogo, que además es un estudioso del inicio del universo, del Big Bang y lo que pasó aparentemente, yo como los terraplanistas, pero lo que ocurrió hace 13.400 millones de años cuando el Big Bang, él que es un estudioso de eso, de los agujeros negros, etcétera, etcétera, tiene que discutir a veces en podcast con gente que sigue insistiendo que la Tierra es plana. Y ha aumentado el número de personas que creen que la Tierra es plana. Y pueden no tener más de 6º grado o pueden ni siquiera haber visitado un aula en su vida, pero se sienten con el mismo derecho de un cosmólogo con doctorado de discutir el tema de la redondez o de la forma geoide de los planetas.
Yo creo que este Consejo de Paz debe insistir en la defensa, la búsqueda y la defensa de la verdad para la acción constructiva de todos los elementos que nos conduzcan a defender la paz, nuestra soberanía, nuestra república. Ya queda claro cuál es el verdadero objetivo de quienes nos agreden. Ya que no me vuelvan a hablar del Cartel de los Soles, ya que no vuelvan a hablar del Tren de Aragua, ya que no vuelvan a decirle a una persona, lo lamento, ¿sabes? Pocas veces los psiquiatras podemos decir, mire, yo tengo algo que decir al respecto, porque a los psiquiatras ni en las fiestas nos piden opinión. Si usted es dermatólogo o es otorrino y alguien le dice en una fiesta, no, yo soy dermatólogo, mire, yo tengo esta manchita aquí. A un psiquiatra, ¿usted qué es? No, yo soy psiquiatra. Callado, nadie le pregunta nada. Pero en este caso, decir que Venezuela vació sus hospitales psiquiátricos para enviar personas con trastornos mentales, que ya de entrada implican un nivel de racismo hacia personas que tienen alguna afección médica. Es como decir, no, sacó todos los hospitales de cardiología, sacó a todos los hipertensos y me los mandó para Estados Unidos a comer sal. Pero lo que hay es un trasfondo de discriminación hacia personas que tienen afecciones sociales, que son el 25% de la población. No son pocos. Y generan enfermedades graves como la depresión, cuya mortalidad es mayor que la del cáncer. Pero decir eso en un país como Venezuela, del tamaño de Venezuela, decirlo representantes de un país donde ya queda perfectamente claro cómo el fomento de guerras espantosas ha incrementado el porcentaje de habitantes de los Estados Unidos con algún tipo de trastorno mental, el síndrome de estrés postraumático, depresión postraumática, trastornos de la personalidad, trastornos psicopáticos de la personalidad. ¿Cuántos ejemplos tenemos de veteranos con severas afecciones psicológicas y psiquiátricas? El país que más consume droga en el planeta es los Estados Unidos de América. Y la adicción a sustancias psicoactivas, ilícitas o no, es una enfermedad mental. Es una enfermedad. Y si no es tratado como una enfermedad, pues estarás condenado al fracaso en el abordaje del tema del narcotráfico. Que ya no nos vuelvan a hablar entonces de el narcotráfico, porque una y otra vez lo ha dicho el presidente Maduro, una y otra vez los hemos dicho distintos voceros en este mismo Consejo de Soberanía y Paz se ha dicho, lo han dicho expertos estadounidenses, solamente el 3% de la droga que proviene de los países que la producen hacia los países que la consumen pasa por territorios cercanos a Venezuela. Y de los países de este continente que más duros golpes han dado al narcotráfico está la República Bolivariana de Venezuela, en hechos y en datos. Ya que no vuelvan a decir entonces que la intención era tomar acciones para combatir el narcotráfico. Empezando que la crisis de narcotráfico, la crisis de consumo de sustancias que tienen los Estados Unidos de América es debido a un opioide, a un derivado del opio, al fentanilo. Y esa epidemia de adicción a fentanilo fue producida por las empresas farmacéuticas estadounidenses que en la década del 90 y comienzos del 2000 empezaron a vender opioides sin ningún tipo de receta médica para hacerse millonarios. De hecho, llegaron a poner en las cajas de esos medicamentos, este medicamento no produce adicción, y era opio, eran derivados del opio, era codeína. Lo mismo que le hicieron los ingleses a los chinos.
obligándolos a consumir opio y generando que el 30% de la población china se hiciera adicta al opio, lo hizo la empresa Purdue Pharma, mintiéndole a los estadounidenses para que se hicieran adictos al opio. Y de allí se generó esta grave crisis. ¿Por qué hago esta larga digresión acerca de esas mentiras? Porque hay dos objetivos que persiguen quienes nos agreden en los actuales momentos. Dos. El primero, ya lo han dicho todos ustedes, y Reinaldo lo ejemplificó de manera muy clara y gráfica. Es el petróleo. Ese siempre fue el objetivo primigenio. Son nuestras riquezas. Son los minerales, las tierras raras, el agua. Siempre fue ese el primer objetivo. Siempre. Pero el segundo es la aniquilación, la destrucción del ser venezolano. Porque si no, no dirían cosas como estas. Esto lo dice la señora María Corina Machado. El 60% de los venezolanos trabaja para carteles de la droga. Esos son 18 millones de venezolanos y venezolanas. Si así fuera, aquí hay más o menos unas 200 personas. 120 narcotraficantes aquí reunidos. Concita la risa de lo absurdo, de lo imbécil que es. Pero es peligrosísimo. Porque eso es lo que de manera permanente dicen los personeros de la administración actual de los Estados Unidos de América. Que los migrantes son una plaga, que los migrantes son criminales, que son enfermos mentales venezolanos los que asesinan personas en los Estados Unidos de América. ¿Y cuándo en la historia de la humanidad escuchamos cosas parecidas? ¿No fue acaso en la década del 30 donde se empezó a culpar a los judíos de todos los males que tenía la humanidad? Así empezaron y miren cómo terminaron. No es solamente apropiarse de la riqueza. Es que cuando hace 4 años Julio Borges dijo a un medio de comunicación que los venezolanos éramos una plaga, yo incluso me asombré del desparpajo, del descaro. No lo podía creer. Pero era un plan establecido. Porque resulta que nosotros tenemos defectos, por supuesto, los venezolanos y las venezolanas, más los venezolanos que las venezolanas. Tenemos defectos. Pero también tenemos unas virtudes que no le son útiles al hegemón imperial. Nosotros somos orgullosos. Nosotros somos valientes porque somos, bueno, nos viene de la sangre. Nosotros somos contestatarios de forma normal. Somos rebeldes. Basta con ver con aquella carta de Morillo, ¿no recuerdas? ¿Te acuerdas cuando le decía al rey que eso es culpa de los venezolanos? Casi igual, se parece a Stephen Miller, Morillo, en esa carta. Son insumisos. Todos los hechos que pasan en Colombia, los colombianos son tranquilos. Lo decía Morillo, no lo estoy diciendo yo. Pero resulta que los venezolanos son los venezolanos. Entonces hay un plan también de destrucción, de afectación directa de nuestro ser, de nuestra condición humana como venezolano. Por eso dice que el 60% lo dijo. Yo no sé si eso que decía mi abuela ocurre, pero el señor Alfred Nobel se debe estar, ¿cómo que decía mi abuela? Se debe estar removiendo en su tumba. Le bajará las patas a Alfred Nobel, al comité de delincuentes, eso que le dio el Nobel a esa señora. Delincuentes. No tengo ninguna duda de que se repartieron millones de dólares en ese comité. Conozco el nombre hasta de la organización que hizo el lobby y pagó. Conozco el nombre también de la persona que preside en
en esa organización. Pobre Alfred Nobel. Y un señor como Stephen Miller, que basta revisar la superficialidad de lo que ha sido su desarrollo como político, y es expresión de barbarie, supremacismo blanco, ideas filonazis, desprecio hacia todo lo que no tenga una piel rosada, porque hasta decir piel blanca, Claudio, tú que eres cualquier cosa menos blanco. Luis Eduardo sí es medio blanco, se ha ido blanqueando. Porque hasta eso es racista. Ellos no son blancos. Si fueran blancos serían muy difíciles de ver. Son rosados o amarillentos o pálidos, pero no son blancos. Y uno revisa las cosas que este señor dice y son verdaderas barbaridades. Hace semanas dijo, a ellos hay que matarlos a todos, o sea, nosotros los chavistas, hay que matarlos a todos. Y lo dice con el mayor descaro. Bueno, ayer dijo, el sudor, el ingenio y el trabajo estadounidense crearon industria petrolera en Venezuela. Su expropiación tiránica, eso con el gobierno tuyo, porque fue en el 76 y el gobierno de Pérez, ¿no? 50 años. Fue el mayor robo registrado de riqueza y propiedad estadounidense. Estos bienes saqueados se utilizaron para financiar el terrorismo e inundar nuestras calles de asesinos, mercenarios y drogas. Yo revisé, no hay muchas estadísticas. No existe, el porcentaje tiende a cero desde el año 2016 hasta el año 2025 de crímenes graves perpetrados por venezolanos en los Estados Unidos de América. Habrán ocurrido algunos, pero más crímenes horribles han generado las guerras provocadas por los Estados Unidos de América. ¿Cuántas personas que quedaron trastornados después de la guerra de Afganistán, de la guerra de Irak, de la guerra de Vietnam, después actuaron contra ciudadanos estadounidenses dotados de un arma con mira telescópica? ¿Cuántos? Entonces yo llamo la atención de la intención real de balcanización de nuestra identidad. Y por eso no les importa hacer lo que están haciendo. A Guaidó, a Machado, a Borges, al otro, no les importa. Además, en el camino se están haciendo con billones de dólares. Tendría que descontar a Stephen Miller los 35.000 millones que nos robaron de Citgo. Tendría que descontar los millones de barriles que sacaron del estado Zulia, que hundió a Lagunilla 7 metros bajo el nivel del mar. Tendrían que descontar la intención de que la faja del Orinoco, por mucho tiempo dijeron que no era petróleo. Lo llamaban orimulsión, creo. Se me cayó la cédula. Un producto parecido al carbón. Jamás se les ocurrió decir que era petróleo. Bitumen. Tendrían que descontar los millones y millones y millones de dólares de las concesiones de Gómez para acá, porque quien se atrevía a ir contra esas prerrogativas que tenían las empresas estadounidenses y europeas con el petróleo de Venezuela, lo tumbaban sin fórmula de juicio, sin pasar por Goni y cobrar 200. Isaías Medina Angarita, Rómulo Gallegos y Hugo Chávez. A los 3 golpes de Estado, solo que el de Chávez duró 47 horas, porque ya había una masiva respuesta del pueblo de Venezuela que impidió que eso condujera a lo que condujo el derrocamiento de Isaías Medina Angarita, de Rómulo Gallegos después. Tendrían que descontar la chatarra que dejaron
cuando la supuesta nacionalización, con el perdón, poeta, del petróleo en Venezuela. Tendrían que revisar que en esa nacionalización, con disculpa Bernabé, quedó para la acción del gobierno de Venezuela y del Estado venezolano, y con qué se quedaron las grandes empresas estadounidenses y europeas. Es completamente absurdo, pero es sumamente peligroso. Porque si ustedes revisan lo que dijo ayer Stephen Miller y lo que dijo antes de ayer Donald Trump, es exactamente igual que lo que dijo María Corina Machado en la rueda de prensa que dio con motivo de la vergüenza del Nobel. Estamos listos para entregarle a los Estados Unidos y a su gobierno, en su perfecto inglés, todas las riquezas petroleras, todo el oro, porque eso es lo primero que le van a decir. Acabar con Venezuela y derrocar al gobierno legítimo de Venezuela nos costó tanto, págame. Ponerte a ti allí por 47 horas, dijo el presidente Maduro ayer, costó tanto, págame. El artículo 12 de la Constitución, cuando dice que los yacimientos, cualquiera sea su naturaleza, son de Venezuela. Incluye la plataforma continental, la zona económica exclusiva, el mar territorial y, por supuesto, el subsuelo. El artículo 13, el territorio nacional no podrá jamás ser cedido, traspasado, arrendado. Así o más claro. Porque contra esto es con lo que vienen, contra esto es con lo que han venido, contra esto es contra lo que vinieron en el 19 y en el 20. Hay un esfuerzo verdadero, real, Felipe, de recuperación de la economía y búsqueda de la construcción de una economía real, donde ustedes están participando, donde todos y todas estamos participando. El mismo gobierno bolivariano entiende que arrimamos todos o no vamos a poder. Y yo creo que esa es una consecuencia directa, una respuesta a la agresión. Pasamos muchos años pendientes de las cosas que nos dividían. Pasamos muchos años pendientes de las cosas que nos separaban. Pensabas diferente de mí, tenías una religión diferente a la mía, pertenecías a un entorno socioeconómico diferente al mío, eres de tal equipo, de cual equipo. Difícil decir esto en este momento y en estos días tan dolorosos para los tiburones de La Guaira. Estas experiencias que ya tenemos varios años recorriendo, creo que desde el año 16 apareció como con más profundidad, que podemos hablarnos desde las diferencias, que podemos encontrarnos desde la diferencia, podemos sentirnos libres de pensar y hablar diferente. Pero desde allí encontrar sí los elementos que nos agrupan, que nos unen. Y eso es mucho más poderoso. Eso es muchísimo más poderoso que las diferencias, que los grupos, que la polarización. Y es más poderoso que el odio. Porque si usted dice la palabra Venezuela, es así como dijo Claudio. ¿Eres o no eres? Es así de simple. Más allá de las posiciones políticas tan disímiles, tan divergentes con las que contamos. ¿Eres o no eres? Si le muestras a una persona un trozo de tela con los colores amarillo, azul y rojo y 8 estrellas
en la franja del medio y le pregunto: si escuchas el Gloria al Bravo Pueblo, que somos el único país del planeta que arrullamos a nuestros niños con el himno nacional, porque son los mismos acordes. ¿Lo reconoces o no lo reconoces como el himno nacional de la República Bolivariana de Venezuela? Y ya. Este es tu libro padre. ¿Este es tu Popol Vuh o no es? Y ya. Suficiente. En ese sentido, queremos proponer, y estamos obligados porque lo decidió la Asamblea Nacional por unanimidad el día de ayer, que este Consejo esté activo de forma permanente. No solamente para la defensa de la paz. Yo estoy de acuerdo con Pedro Calzadilla. La paz va a triunfar en Venezuela. No solamente, sino también para defender al ser venezolano, porque es allá contra lo que van. Yo no puedo, porque por razones de privacidad, pero en algunas conversaciones que sostuve con uno de los representantes del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América, cuando estábamos en el proceso de negociación, donde nosotros entregamos 10 criminales para poder devolver a 272 muchachos que habían sido secuestrados y llevados a un campo de concentración en El Salvador. Llegó un momento en que la discusión se puso muy álgida, porque para este señor todos eran o representantes del tribunal del Tren de Aragua, y sus mujeres eran prostitutas todas. Me voy a reservar mi respuesta para mantener la sindéresis que esta reunión obliga, a que esta reunión obliga. Pero es que así nos ven, así nos quieren convertir en los culpables de todo lo malo que ha ocurrido en este planeta. Porque así actúan los supremacistas, así actúan los fascistas. No es algo que diga yo, es algo que dice Stephen Miller. Uno le dice a alguien fascista, y en este recinto, donde todos pensamos de forma diferente, lo podemos considerar un insulto. Pero quizás si le dices fascista a Stephen Miller, te va a dar las gracias, te va a decir gracias. Defender el ser venezolano pasa por defender a Venezuela, por defender nuestra economía, por defender la producción de nuestro petróleo, de nuestro oro, de nuestras riquezas, por defender y buscar la prosperidad. Porque qué curioso, justo cuando la economía venezolana está creciendo como un cohete, arrecian las acciones de agresión. No pudieron en el año 19 y en el año 20, cuando estábamos en muchas más dificultades económicas. Van a poder ahora. Que con muchísimo orgullo decimos que somos la economía que más crece en el continente. Con muchísimo orgullo decimos que somos un país que, de ser una economía de puertos, ahora produce todos los alimentos que consume. Defender la paz, y no solamente defender a Venezuela, sino defender nuestro ser nacional. Les pido a este Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz todas las iniciativas que podamos conducir para que no solamente superemos con éxito esta coyuntura, sino para que quede un saldo real de acción venezolana. Ustedes vayan y voten por quien quieran votar, pero junto a nosotros defendamos lo que es nuestro, porque a eso van, a tratar de quitarnos hasta el alma nacional.
Y claro que no lo vamos a permitir. Muchas gracias a todas y a todos por estar aquí.